Hola chicos y chicas, soy Adrián de Sweet Academy y en este vídeo os voy a explicar cuál fue mi experiencia estudiando el C1 en la Escuela Oficial de Idiomas. Voy a empezar hablando del tiempo que a mí me llevó sacarme este examen. Bien, en la Escuela Oficial de Idiomas te preparan por cursos y para el C1 se tardan unos 2 cursos, es decir, 2 años, en hacer el examen, ¿de acuerdo? Para mucha gente esto le puede parecer pues, mucho tiempo, ya que muchos y muchas pues, querréis tener vuestro título de C1 más rápido. Entonces, si queréis eso, no os recomiendo este examen, ¿no? Sin embargo, hay que decir que aunque a mí se me hizo un poco lento, creo que sí que te preparan bastante bien de cara al examen y sí que aprendes muchísimo. Además, la Escuela Oficial de Idiomas es bastante barata. Creo recordar que me costó el primer año como unos 70 euros y el segundo año es un poquito más barata. Aunque a esto hay que añadirle el precio de los libros, que se compran por separado. Siguiente, yo hice la modalidad presencial. Sé que hay una modalidad online de clases pues a través de un ordenador en vuestra casa, sin embargo yo no hice esta, yo lo hice presencial. Mi experiencia fue bastante positiva porque los profesores fueron bastante buenos, la verdad es que fueron muy majos y guardo muy buen recuerdo de ellos. Los dos se llamaban Jesús, así que un abrazo para ellos si me están escuchando. Otro aspecto son los compañeros y las compañeras. En mi clase éramos poquitos, éramos poca gente. Esto puede ser positivo o negativo, depende de tu propio nivel y depende del nivel del resto de los compañeros. ¿Y por qué? Bien, si tu nivel de inglés es muy alto y el resto de la clase tiene un nivel bajito, pues no sé, vas a pensar como que vas más lento, como que no están a tu nivel, ¿no? Pero también se puede dar el caso contrario. En mi caso, en mi clase, había un poco de todo. Había gente que tenía buen nivel de inglés y había gente que estaba un poquito por detrás de mí. Entonces, pues bueno, esto lo dicho, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, esto es neutro. Vamos a hablar de los exámenes ahora. En los exámenes, como cualquier otro examen, cuenta con su parte de reading, de writing, de listening y de speaking. La dificultad de este examen es que tienes que aprobar cada parte de forma individual, al menos con un 5. Y te exigen también que la media de todo sea como mínimo un 65%. Esto, obviamente, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo malo, que tienes que ser bueno o buena en todas las habilidades. No puedes dejar ninguna al descubierto. Lo bueno es que si tú buscas que tu examen sea prestigioso, que sea complicado, sea difícil, pues esta es una buena opción. Vale. Más detalles de este examen. Cuenta con una parte de mediación, tanto una mediación escrita como una mediación oral. ¿Qué es esto? Bien, en las mediaciones son actividades, son ejercicios en los que tú tienes un texto o una información en castellano y tienes que saber explicársela a un amigo, a un familiar en inglés. Este tipo de actividades me parecen bastante bien, me parece que son pragmáticas y son útiles de cara al futuro, ya que no sería descabellado encontrarse a una persona que no habla castellano y le tienes que contar cierta información en inglés, como puede ser los horarios de un autobús, por ejemplo, o las líneas de un metro. Más cosas. Las recuperaciones de este examen son en septiembre. Si te ha quedado solo una habilidad, por ejemplo, el writing, el resto de habilidades se mantienen, por lo que creo que es positivo y no tienes que recuperar el examen entero. Por último, os quiero contar mi propia experiencia durante el examen. Yo hice el examen, pues bueno, en la Escuela Oficial de Idiomas de Talavera de la Reina. ¿Y cuál fue la diferencia? Pues que a mí me tocó hacerlo justo con la pandemia. Fue en 2020. Así que había medidas bastante fuertes, digamos, pues os podéis imaginar, todos con mascarillas, ventanas abiertas, separaciones, etc, etc. ¿Esto qué conllevó? Bueno, sobre todo la parte de listening fue horrible, porque la teníamos que escuchar a través de unos altavoces, teníamos las ventanas abiertas, por lo que entraba ruido de la calle, y claro, cuando tienes este tipo de altavoces, pues no se escucha demasiado bien, y para mí eso fue un fastidio bastante grande. Otra parte, quizá más complicada de lo normal, fue el speaking, ya que en ese momento teníamos que hacerlo con una mascarilla, con una pantalla de plástico, recuerdo. Y en este examen, pues hay una parte, sí, que es un monólogo, pero hay otra parte que es conversación con la otra persona. Entonces, bueno, si tienes una FFP2 puesta en la boca, pues
cuesta un poquito más entender y cuesta un poquito también más que te entiendan. Por cierto, tú puedes elegir a esta pareja con la que hacer el speaking. Así que te recomiendo pues elegir a una persona con la que te lleves bastante bien, con la que te sientas cómodo o cómoda a la hora de hablar. Además, pues podéis pautar una estrategia común en esta parte colaborativa. ¿Qué hacer, qué no hacer, qué preguntas vais a realizar? Entonces, esto es una ventaja. En mi caso, yo hice el examen con una persona a la que conocía poco. Seguramente mi speaking hubiese sido mucho mejor con una persona de mayor confianza, con un amigo o con una amiga del curso. En general, mi experiencia en la Escuela Oficial de Idiomas fue bastante buena. Sobre todo recuerdo los profesores, que como dije eran bastante buenos, las actividades que hacíamos, y también recuerdo que de vez en cuando venían asistentes de conversación a hablar con nosotros. Estos pues eran sobre todo del Reino Unido, a lo mejor de Irlanda o de Escocia o de Inglaterra, y nos venían a contar un poquillo sus movidas. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejad vuestro like, ¿ok? Que no cuesta nada. También podéis dejar en los comentarios si queréis cuáles han sido vuestras experiencias estudiando exámenes como el C1, ya sea en la Escuela Oficial de Idiomas o en otros sitios, ¿de acuerdo? Estamos pensando también sacar como una segunda parte de este vídeo, pero con el C2, con mi C2 de Language Cert en este caso. Bueno, y también recordad suscribiros al canal, ¿ok? Hasta la próxima.